Lo que les he traído acá es una estructura básica del modelo económico. Entonces, cuando a veces se escucha en el discurso, ¿cómo le dicen? El modelo económico primario, exportador, neoliberal, imperialista, yanqui, ¿ya? Es esto, ¿ya? Y en verdad, si se fijan con atención, no hay nada del otro mundo. ¿Ya? Es algo súper básico y con lo cual es difícil estar en desacuerdo. Veámoslo punto por punto. Inflación y cuentas fiscales controladas, déficit fiscal, lógico. Apertura al mundo, comercio, inversiones, libertad de empresa, precios de mercado, democracia, instituciones, rol subsidiario y redistribución del Estado. Hemos estado discutiendo en los últimos 5 años, digamos 10, algunas reformas puntuales de algunos componentes específicos de este modelo económico. Hay algunos que lo quieren tirar por la borda. Ok, descartemos eso. Vamos a hablar de las reformas puntuales del modelo económico. Y en realidad, en varios campos, hemos llegado al punto en que esto ya no da más. ¿Ya? Les quiero leer varias reglas de juego, necesitan una actualización. En algunos campos, seguir con mejoras parciales va a ser lo mismo. Trabajando con decimales no llegamos a ningún lado. La reforma arancelaria de los 90. Entonces, fíjense la estructura arancelaria que teníamos en julio del 1990, cuántos aranceles teníamos para cuántos productos distintos. Y en vez de estar diciendo, oye, de repente a esta mejor lo juntamos con esta y el inciso A de la exportación de la subpartida B la juntamos con... No me cuentes decimales. No me cuentes decimales. Vamos a hacer una estructura, vamos a hacer un cambio fuerte y lo simplificamos a eso. Eso es un cambio estructural de verdad. Eso es no jugar con decimales. Especialmente preocupante cuando estamos hablando de industria. Hay algunos como infraestructura, por ejemplo, cuando tienes costos logísticos todavía por el cielo comparado con otros países de la región. El promedio nacional esconde diferencias enormes en las regiones del Perú, donde tienes básicamente la costa relativamente competitiva, sobre todo la parte de la costa sur, sobre todo la parte urbana, y el resto del país con brechas muy grandes en lo que uno quiera mencionar. Instituciones, agua y saneamiento, educación, salud. Porque claro, cuando hablamos de competitividad, no estamos hablando solamente de la carretera. Estamos hablando también de temas que generalmente se vinculan más con capital social, con educación y salud, pero que eventualmente son capital humano. En muchas empresas, el proceso de pagar impuestos cuesta más que el pago de impuestos en sí. La SUNAT ha hecho este trabajo con ayuda del IFC, ¿no? Y lo que sale es, oye, para un buen rango de empresas de MIPES, tu contador promedio cuesta más o menos 200 soles al mes y para pagar de impuestos 20 soles o 50 soles. Esta estructura tributaria de impuesto a la renta es insostenible. Ahora, ¿cómo lo corriges? Ahorita tienes millones de personas en el RUS y RER. Y digo personas porque la mayoría de empresas son personas naturales con negocio. ¿Cómo lo corriges? Ese es el dolor de cabeza ahorita del MEF. Pero que tienes que modificar esto, tienes que modificarlo. Y hacer una línea simple como funciona en la mayoría de países de pago de renta. Para mí, el tema principal de la baja productividad del Perú es esta estructura de trabajo que tenemos. O sea, casi 70% de las personas en microempresas y luego un valle en pequeñas y medianas y 1 de cada 5 en las empresas grandes. Entonces yo sé que hay una política y parte del evento es la promoción de la productividad de las microempresas y ciertamente es uno de los caminos. Uno de los caminos es la mayor productividad de las microempresas, que no es solamente, como decían en el panel anterior, no es solamente parques industriales. Parques industriales es una herramienta, ¿no? Pero parques industriales tiene que venir con, oye, ¿cómo mejoramos el acceso a financiamiento? ¿No? ¿Cómo mejoramos la seguridad jurídica? ¿No? ¿Cómo conectamos cadenas de proveedores? ¿Cómo le damos infraestructura para que pueda sacarse un producto sin que les cueste 50% más que en el puerto de Chile? ¿No? La estrategia de mejora de productividad en las MIPES es integral.
y es necesaria porque tenemos al 70% de la población ahí. Una simulación de un pago de salario mínimo a un trabajador, digamos, en el régimen general. 930 soles, vamos a sumarle la asignación familiar, vacaciones gratis, salud, bonificaciones ordinarias, CTS. ¿Cuánto tiene que desembolsar el empresario para cubrir esa vacante de salario mínimo? Más o menos 19 sueldos. 19 sueldos del año. Entonces, cuando hablamos de salario mínimo, que solamente es 930 y subirlo al 10%, ese es el cálculo que tenemos que pensar. La fragmentación que tiene el Estado peruano hoy día, a partir del proceso de descentralización, es dramática. Si por lo menos uno viera pues, un patrón de colores similares, ¿no? De repente 2, 3, 4 colores que se repiten, sobre todo en el mapa electoral distrital, que significaría que hay partidos, ¿no? Que se han dividido, ¿no? Acá la centroderecha, acá la centroizquierda, de repente acá los verdes, y tienes una separado, pero una articulación por partido, en fin. Pero ni siquiera tienes eso. Solamente a modo de ejemplo, encontramos un flujograma del mismo trabajo de Contraloría del proceso de los pasos para una inversión en hidrocarburos. No nos entró en una sola diapositiva, así que la pusimos en 3. ¿No? Son 46 pasos en general. ¿No? El CIRA, cada uno dependiendo pues, de Petroperú, del Ministerio de Cultura, de las municipalidades, del ANA. ¿No? Esto sigue así, esto sigue así. Esto sigue así, sigue así. Algunos de estos se han consolidado ya en el SENACE. Ahora, el problema es que el SENACE igual no tiene las competencias para dar el permiso para eso. Entonces, es una ventanilla única, pero que igual tienes que ir a consultarle a todos los demás. No termina por cumplir una función eficiente. Fortalecimiento de la función ciudadana, vamos a decirle, es una manera simpática de decir el problema del político. Porque no se pueden tener estas reformas que son saltos cualitativos sin un compromiso político firme. La disrupción es un proceso fundamental en el sector privado, que es otra manera de decir una innovación fuerte, pero necesitamos también pensarla en el ámbito de políticas públicas. Seguimos haciendo más de lo mismo, seguimos mejorando en los márgenes, ¿no? Y la propuesta, por lo menos la idea más que propuesta que les traigo es, mira, si seguimos trabajando en los márgenes, si seguimos trabajando con decimales, en realidad no vamos a llegar a ningún lado. Al final del día, la regionalización no ha hecho sino agudizar estas contradicciones o estas necesidades. Y el presupuesto de la República no se da abasto y hay un contrapunteo de poder entre el centro y las regiones. Por eso es que la burocracia sigue aumentando. Cuando era ministro de Industrias, me acuerdo que tenía gente que hacía lo mismo que hace en una región el equivalente a su Ministerio de Industrias en la misma región, con la diferencia que la persona que iba de destacada de Lima se iba el martes y regresaba el jueves. Entonces teníamos una duplicidad. ¿Es necesaria esa duplicidad? Hoy día, para la mayoría de los congresistas existen varios sectores. El sector trabajo, el sector estatal, el sector educación, el sector exportaciones y entre ellos el sector producción. O sea, no hay una conciencia clave que hay un sector que genera los impuestos para que todo el resto pueda funcionar. Entonces, es en esta confusión de ideas que nos debatimos y que finalmente no hay una voluntad de darse cuenta de la traba que genera toda la legislación hecha. Hemos nosotros legislado 3.650 leyes, Argentina en el mismo periodo 365. El crecimiento son básicamente 4 cosas, ¿no? La primera es la facilidad de hacer negocios, ¿no? Que uno pueda empezar un empréstito poniéndose de acuerdo con una persona de una manera rápida, sencilla, de manera formal. Así como debe ser fácil empezar un negocio, debe ser fácil cerrar un negocio. Es bueno que los activos vayan hacia actividades productivas y eficientes y no se pierde el tiempo en actividades ineficientes. Lo segundo es una estructura institucional que permita que estos acuerdos, estos empréstitos funcionen, lo que básicamente se resume en
un respeto mínimo a la propiedad privada y a las relaciones contractuales, ¿no? Cuando una persona queda con otra, que haya pues un conjunto de instituciones que velen que esas cosas se hagan y que se respeten además no solo las transacciones, sino los procesos en compra-venta, ¿no? Lo tercero es que el gobierno y las instituciones del gobierno protejan a esta economía empresarial de buscadores de rentas, ¿no? Que una persona haga un negocio y no tenga el miedo de que va a venir a robarle un delincuente en la noche o que al día siguiente lo van a extorsionar en la mañana. Y en cuarto lugar, e igual de importante, es que toda la sociedad y las instituciones de alguna manera promuevan la innovación, ¿no? Que las personas hagan mejor las cosas de un día para otro. Si nuestra región tiene una diversidad de productos para industrializarlos, el gran problema es el transporte. Producimos todos los cítricos por haber. Tenemos una tierra fértil, tenemos biodiversidad, tenemos flora, fauna, pero no estamos trabajando en forma articulada. En estos 5 meses de gobierno, no me queda más con la visión empresarial que no debe haber el bache de la transferencia y continuar las obras. Y ya me quedan destrabar nada más 3 obras paralizadas, que con eso vamos a cerrar brechas del agua y desagüe en nuestra ciudad de Pucallpa, que es la capital de la región Ucayali, y lógicamente que es el 75% de la población. Se inició el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, 75% de la población no tenía ni idea de que era un acuerdo comercial y estaba en contra. En el 2006, producto de un trabajo con un sueño, una visión, una articulación, una idea de cómo implementarlo, creo que ha sido uno de los pocos esfuerzos donde sector público, privado, se unió de una manera tal que se volteó ese porcentaje y 75% de la población ya sabía que era un tratado de libre comercio y lo apoyó. Ese esfuerzo de la apertura comercial se contagió a las regiones, nos puso en las carpetas de los países y antes Perú iba a buscar socios comerciales y nos decían un ratito, agradecemos la iniciativa, ponte atrás de otro país. Y a partir del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, entre otros, países ahora nos buscaron a nosotros para poder hacer acuerdos comerciales. La industria fue, hasta hace unos 12, 15 años, alrededor del 17% del PBI del Perú. Hoy es el 12.7% del PBI. Si Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Corea, Japón, todos ellos se han dado cuenta, China, se han dado cuenta que a través del desarrollo industrial es que van a generar el desarrollo económico para generar el desarrollo social, estamos yendo por el camino equivocado. En Huancavelica el sueldo promedio es 707 soles. Es la región con el peor ingreso per cápita, 707 soles. ¿Dónde está el sueldo mínimo? 9 de cada 10 personas son informales. En el empleo informal, el verdadero sueldo mínimo está alrededor de 12 soles diarios cuando consiguen trabajo ese día. Para dar una idea, 12 por 30, estamos hablando de 300 y pico soles. Entonces, ¿cómo vamos a combatirlo? Tenemos que generar desarrollo económico para generar, sobre todo formal, para generar empleo formal. Lo que lleva al progreso social es que venga e invierta en el Perú. Gente que genere nuevos puestos de trabajo, que no decrezcan los puestos de trabajo. Pero para que esto suceda tiene que haber 3 cosas muy simples. La primera, un marco en el cual sea que atenerme. No puedo estar todos los días con un cambio de reglas. O sea, salgo a jugar fútbol, me dicen, perdón, no son 11, son 10. Ahora esto no es foul, esto sí es foul. Ahora vamos a jugar sin arquero. Entonces es imposible hacer inversiones de largo plazo. Hoy día esto lleva un agravante, que es la tecnología. La tecnología hace que nuestras industrias antes podían pensar 10 años en modernizar o revisar las tecnologías que uno tenía a su alcance. Las tecnologías hoy están cambiando cada año.
O sea, vale decir, tu industria era competitiva y súbitamente cambió algo. Y tú tienes, o te amoldas o te vas. Entonces la velocidad cada vez es mayor y cada vez tenemos un Estado más paralizado y que cree que es en el gasto público que está la salida. Las reformas requieren de un acuerdo político. ¿Cómo se hace un acuerdo político donde no hay partidos políticos? Ahí está la clave. La primera reforma que necesita el Perú es una reforma de los partidos políticos que permita hacer reformas adelante. ¿Quién le pide a esta clase política que se reforme a sí misma? Tenemos que multiplicar los foros donde hagamos esa exigencia, donde la voz de los peruanos se haga sentir, ¿no? Clamando por esta revolución que es predominantemente institucional, pero que atrás tiene la necesidad de una reforma política. Con estos partidos políticos no vamos a poder hacer esa reforma. En medio del bosque hay infinidad de flora, fauna, no solamente nuestros árboles maderables que tenemos que industrializarlo, sino también nuestros árboles medicinales y plantas medicinales que tenemos. Por ello, yo pido a la ministra de la Producción que se haga realidad nuestro parque industrial que ya está listo, el perfil, expediente técnico. También necesitamos la construcción de la infraestructura nueva que ya está por caerse de nuestro Instituto Tecnológico Suiza. El CITE Madera también. Con esos institutos vamos a preparar a nuestros jóvenes para que tengan esa visión de industrializar, impulsar la agroforestación. La agroforestación debe ser un éxito porque hay espacios entre el cacao, entre el café, entre la palma, hay espacios para sembrar árboles maderables. La apuesta de toda esta visión y de estos, ojalá, acuerdos políticos que se logren dar en nuestro país está en las regiones. Las regiones de nuestro país tienen esa riqueza, pero es una riqueza que está enganchada a lo que le está pasando al mundo. El mundo hoy día está buscando un turismo vivencial, un turismo histórico que Perú lo tiene en cada piedra que encuentra en nuestro país. O sea, tenemos hoy día alrededor de 4.5 millones de turistas, pero tenemos la potencia de poder atraer mucho más. En la región amazónica existe una buena práctica de hace 9 años, pocas veces conocida, es una actividad que se llama la Expo Amazónica. Empezó en San Martín con alrededor de unas 2.000 personas. Hoy día esa actividad ha dado la vuelta ya una vez, está organizándose este año en Loreto y convoca a cerca de 70.000, 80.000 personas. ¿Qué hace esa actividad donde se han unido los gobiernos regionales amazónicos, se ha articulado el gobierno nacional? Promueve la actividad del microempresario que no le puede vender a Wong, del empresario que tiene su café, su cajao, su paiche, otras actividades con otros mercados internacionales y por una vez en el año, por 4 días, se juntan todos en una visión para tratar de hacer esto que decía Pedro Laechea, mover la inversión. Hoy se está tratando, a través de contratación del Estado, de sustituir la generación de empleo que debería estar generándose a través de promover inversión y por el sector privado. Hemos aumentado 5 veces la planilla, 5 veces en los últimos 20 años. Y no hemos generado inversión. ¿Qué pasaría si en vez de subir 5 veces la planilla, la subimos 1,5, 2, lo que necesitamos, y esas otras 3 la destinamos a inversiones que generen, a inversiones en infraestructura, que generen ese desarrollo económico impulsado por el sector privado? ¿Cuáles serían los sueldos de esa gente y cuál sería la situación? Probablemente mucho mejor. Las 2 niñas bonitas de la empresa peruana de los últimos años han sido la experiencia de la agroexportación y la minería. ¿Qué lecciones podemos aprender de estas buenas experiencias para replicar en otros sectores? ¿Qué cosa de repente podemos corregir? Y eso nos debería dar una ruta más o menos ya probada de qué cosa funciona y qué cosa no. Ahora, el tema ahí es el Perú pareciera que a veces se ahoga en un vaso de agua. El Perú no tiene un problema estructural de déficit fiscal, inflacionario, de cuenta corriente, de tipo de cambio, como tienen otros países que
efectivamente, te limitan a hacer, no puedes hacer política pública porque tienes esas otras restricciones. El Perú no tiene eso. ¿Ya? El Perú, ahí la buena noticia es que en realidad se trata casi solamente de ponernos de acuerdo.